En los barrios más antiguos de Santo Domingo, donde los adoquines guardan secretos y los radios viejos aún suenan con alma, hay una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. Es la leyenda del eco de Ruby Pérez, el maestro del merengue, cuya voz todavía resuena más allá del tiempo. Ruby Pérez no solo fue un artista, fue un mensajero del ritmo, un hombre que convirtió el dolor en melodía y la alegría en fiesta nacional. Su paso por los escenarios dejó más que discos y premios. Dejó energía, vibración, una huella que no desaparece. Cuando ocurrió la tragedia en el club Jet Set, el lugar donde tantas veces estremeció corazones, el país entero lloró. Las estaciones de radio dejaron de hablar por un minuto, como si hasta las ondas necesitaban guardar silencio. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder poco después del derrumbe. Varios músicos que pasaban por el sitio en ruinas afirmaron haber escuchado una voz cantando en la brisa. No era un eco cualquiera, era su voz, limpia, potente, con el mismo corazón que tenía en los años dorados. Algunos lo tomaron como una ilusión del dolor, otros sabían que había algo más. Según la leyenda urbana, la tumba de Ruby Pérez no guarda su cuerpo, sino su música. Se dice que la tierra misma se negó a encerrar su alma, y que cada vez que alguien canta desde el corazón, sin fama ni ego, una parte de Ruby los acompaña. Una nota, un verso, una inspiración. Poco después de que comenzaron los rumores sobre la voz de Ruby resonando desde los escombros, un joven periodista musical llamado Jairo Batista decidió investigar. No por fama, sino por promesa. Su padre, músico retirado, le había contado que Ruby Pérez guardaba un último álbum secreto, grabado en sesiones íntimas, jamás publicado. Jairo empezó a visitar los viejos estudios de grabación donde Ruby había trabajado. En cada lugar encontraba señales extrañas, cintas rotas que se reparaban solas, consolas encendidas sin electricidad y una canción incompleta que aparecía grabada en múltiples pistas bajo el nombre de archivo, Voz del Silencio. La leyenda creció. Ruby Pérez no murió, simplemente se convirtió en melodía pura. La energía del último show, la pasión del último verso, lo sellaron entre frecuencias, entre notas. Se convirtió en un espíritu de sonido, un guardián del merengue. Una noche, Jairo fue al lugar exacto donde estuvo el escenario del Jet Set. Traía una grabadora de carrete, un micrófono de cinta y una pregunta. Ruby, ¿quieres que el mundo escuche tu última canción? El viento sopló, y luego el silencio. Hasta que, como un susurro que se volvió voz, la cinta giró sola. La melodía emergió, un merengue suave, casi etéreo, con letras que Jairo nunca había visto escritas. La voz, sin duda, era la de Ruby, pero más profunda, cargada de un sentimiento distinto, como si cantara desde otro plano. No me busquen en piedra ni cruz, estoy donde suena el tambor y la luz. Si el pueblo canta, yo vivo aún, en cada coro, en cada rincón del son. Jairo lanzó la canción bajo el nombre de Ruby Pérez, El Eco Final, sin decir cómo la obtuvo. La canción se volvió viral, no por mercadeo, sino porque tocaba algo profundo, inexplicable. Hoy en día, músicos jóvenes la estudian sin lograr imitarla. Productores intentan replicar sus frecuencias, pero siempre hay algo que falla, como si Ruby solo pudiera ser escuchado, pero nunca replicado. Tras el misterioso lanzamiento de El Eco Final, Jairo Batista desapareció del ojo público. Dejó su trabajo en la radio, cerró sus redes sociales y fue visto por última vez en una vieja barbería del barrio Villa Juana, hablando con un anciano ciego que decía haber tocado con Ruby Pérez antes de que el tiempo se doblara. Pero mientras Jairo se esfumaba, comenzaron a ocurrir hechos aún más extraños. En distintas partes de Santo Domingo, desde colmados hasta guaguas, desde apartamentos humildes hasta salones de música de conservatorios, los parlantes, sin razón alguna, comenzaban a emitir una señal suave, casi imperceptible, como una afinación. Poco a poco, esa señal se transformaba en un ritmo,
percusión en vivo, metales cálidos y luego la voz. Ruby Pérez, pero no sus grabaciones conocidas, no los éxitos de siempre. Esta era una voz viva, actual, improvisando, cantando sobre lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. Como si el espíritu de Ruby estuviera dando un concierto para el presente, y nadie sabía cómo detenerlo, ni quería hacerlo. Así nació la leyenda del concierto invisible. Miles de personas reportaban haberlo escuchado en distintos lugares, a la misma hora, sin transmisión ni internet. Los que estaban tristes aseguraban que la canción que escucharon les hablaba directamente. Los que estaban alegres decían que el merengue les devolvía el alma al cuerpo. Los medios no sabían cómo cubrirlo. La iglesia pidió respeto, y algunos músicos envidiosos comenzaron a decir que era un montaje, una manipulación auditiva. Un día, un joven DJ de La Vega logró grabar uno de estos momentos. Lo subió a redes como Ruby Pérez, en vivo desde el más allá. El video alcanzó 1 millón de vistas en horas, pero cuando llegó a 2 millones, desapareció. No fue borrado. Se esfumó de todos los servidores, como si nunca hubiese existido. Solo quedó un comentario, sin autor visible, que decía: cuando el alma canta, no necesita testigos, solo corazones abiertos. Desde entonces, muchos artistas jóvenes comenzaron a dejar micrófonos encendidos durante la noche en sus estudios, esperando que Ruby les regalara una nota, un verso, una línea de bajo. Algunos lo han logrado, pero todos coinciden en lo mismo. La música que viene de ese otro lado no puede grabarse, solo vivirse. Y así, Ruby Pérez se convirtió en algo más que una leyenda dominicana, una fuerza musical que aparece solo cuando se le canta con el alma limpia. Pasaron varios meses desde la última aparición del concierto invisible. Muchos pensaron que el fenómeno había terminado, que el eco de Ruby Pérez finalmente se había fundido con el silencio eterno. Pero en el sector de Herrera, en un barrio donde las ventanas todavía vibran con bocinas sin filtro y la música es parte del ADN, algo comenzó a despertar. Ella se llamaba María del Cielo, aunque en los círculos artísticos se hacía llamar simplemente Cielo. Tenía apenas 19 años, voz poderosa, pero inexperta. Cantaba en guaguas, karaokes, bodas y cualquier tarima que ofreciera un micrófono y respeto. Su sueño no era la fama, era hacer llorar de emoción a una abuela, hacer que un niño bailara sin entender por qué. Un día, en una plaza olvidada, subió a una tarima improvisada en una actividad comunitaria. No tenía pistas, no tenía banda, solo su voz, un micrófono barato y una pasión que no podía esconder. Cantó Volveré, uno de los temas clásicos de Ruby Pérez. Pero en la segunda estrofa ocurrió lo imposible. La pista se detuvo, pero la música siguió. Desde las bocinas viejas comenzó a sonar una orquesta completa, afinada, perfecta, acompañándola nota por nota, y la voz de fondo, armonizando con ella, era la de Ruby. El público quedó inmóvil. Cielo no se detuvo. Cerró los ojos y cantó como si su cuerpo fuera solo un canal. Al terminar, no hubo aplausos, solo lágrimas. Todos sabían lo que acababan de presenciar. No fue un homenaje, fue un traspaso. Desde esa noche, Cielo empezó a notar cosas extrañas. Soñaba con escenarios donde nunca había estado, pero que al despertar podía describir con detalle. Escuchaba frases musicales antes de dormir, con timbres y letras que no eran suyas. A veces, al improvisar, su voz adquiría un color distinto, como si otra presencia estuviera cantando con ella. El eco de la historia de Cielo se había convertido en un nuevo canto popular. No en la radio, no en los medios, sino en las calles, en las esquinas, en los salones de ensayo donde la pasión aún podía más que la fama. Su decisión de rechazar los contratos millonarios la volvió leyenda para unos y amenaza para otros. Pero Cielo no se detuvo. Inspirada por el mensaje que sintió,
o que le cantaron desde otro plano, decidió fundar algo más duradero que su carrera: una escuela. No un conservatorio tradicional, ni una academia de técnica vocal. Lo que ella construyó en los viejos salones abandonados de Villamella fue otra cosa: un espacio sin nombre en la entrada, sin matrícula, sin promesas de fama. Solo había una regla: aquí no se enseña a cantar, aquí se enseña a escuchar. La gente del barrio empezó a llamarlo la Escuela del Silencio, porque desde afuera no se oía música. No había amplificadores ni ensayos ruidosos. Adentro, los jóvenes se sentaban en ronda, escuchando grabaciones antiguas, historias de artistas que nunca llegaron a la radio, canciones de campos lejanos. Y en una habitación pequeña, Cielo recibía a cada estudiante con un micrófono sencillo y una cinta en blanco. Les hacía una sola pregunta: ¿qué tienes que decir que no pueda decir nadie más que tú? Los que no podían responder no grababan nada. Los que sí comenzaban a cantar. Y a veces, solo a veces, una segunda voz los acompañaba. Nadie podía predecir cuándo ocurriría, pero cuando pasaba, todos sabían que algo sagrado había sido tocado. Había sido Aniego, una parte de Ruby los acompaña. Una nota, un verso, una inspiración. Poco después de que comenzaron los rumores sobre la voz de Ruby resonando desde los escombros, un joven periodista musical llamado Jairo Batista decidió investigar. No por fama, sino por promesa. Su padre, músico retirado, le había contado que Ruby Pérez guardaba un último álbum secreto, grabado en sesiones íntimas, jamás publicado. Jairo empezó a visitar los viejos estudios de grabación donde Ruby había trabajado. En cada lugar encontraba señales extrañas: cintas rotas que se reparaban solas, consolas encendidas sin electricidad y una canción incompleta que aparecía grabada en múltiples pistas bajo el nombre de archivo: Voz del Silencio. La leyenda creció. Ruby Pérez no murió, simplemente se convirtió en melodía pura. La energía del último show, la pasión del último verso, lo sellaron entre frecuencias, entre notas. Se convirtió en un espíritu de sonido, un guardián del merengue. Una noche, Jairo fue al lugar exacto donde estuvo el escenario del Jet Set. Traía una grabadora de carrete, un micrófono de cinta y una pregunta: Robbie, ¿quieres que el mundo escuche tu última canción? El viento sopló, y luego el silencio. Hasta que, como un susurro que se volvió voz, la cinta giró sola. La melodía emergió, un merengue suave, casi etéreo, con letras que Jairo nunca había visto escritas. La voz, sin duda, era la de Ruby, pero más profunda, cargada de un sentimiento distinto, como si cantara desde otro plano. No me busquen en piedra ni cruz, estoy donde suena el tambor y la luz. Si el pueblo canta, yo vivo aún, en cada coro, en cada rincón del son. Jairo lanzó la canción bajo el nombre de Ruby Pérez, el eco final, sin decir cómo la obtuvo. La canción se volvió viral, no por mercadeo, sino